Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 Finales del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la ROA y la doctora Maritza Rivera. Estamos ubicados en la carretera número 2, aquí en Arecibo. Si usted desea, ¿verdad?, llegar hasta aquí, congregarse, pues solamente tiene que llamarnos al 787-384-9121 y comunicarse. Queremos darle un saludo a Amy. Ella le ha mandado muchos saludos, ¿verdad?, a la congregación y está siempre atenta. También quisiera con la hermana Estrella, ¿verdad?, que ella tuvo una pérdida hace poco de su hijo acá en Beit Tefilá, pues oramos mucho por la fortaleza, que el poderoso le dé, le fortaleza, le consuele y le añada fuerza, porque sabemos que no es fácil perder un hijo. Yo pasé por eso y es algo bien doloroso, bien difícil, pero todo tiene un propósito de ser, y los designios de nuestro Abba Kadosh nosotros no se los podemos cuestionar. Simplemente nos resta decir, como dijo Job: Él dio, Él quitó, y sea su nombre bendito. Porque todos sabemos, ¿verdad?, que vamos a partir un día, pero a veces no nos damos de cuenta, o no queremos darnos de cuenta, que cuando ese momento llega, pues como que no lo aceptamos. Pero, ¿verdad?, unos antes, otros después, y así seguiremos, ¿verdad?, llegando hasta ese momento que el poderoso en algún momento dado, ¿verdad?, nos va a llamar. Entramos de lleno a la parashá número 21, es la parashá Ki Tisa. Esta parashá significa ordena, donde la encontramos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34 y versículo 35. Shemot, Éxodo 30, 11 al 34, 35. ¿Qué nos narra esta parashá? La parashá Ki Tisa nos narra el censo mediante medio ciclo, la fabricación del becerro de oro por el pueblo ante la demora de Moshe y la ira divina. Moshe intercede exitosamente, rompe las tablas, castiga el pecado y obtiene el perdón, renovando el pacto con nuevas tablas y recibiendo los 13 atributos de misericordia. Esta parashá comenzamos entonces de lleno en el capítulo 30 y versículo 12, donde nos dice: cuando hagan un censo del pueblo israelita, según su inscripción, cada cual pagará ya un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Hay palabras del Creador que acusan una certeza de cumplimiento tan clara que solo bajo el entendimiento cultural e idiomático del pueblo hebreo podemos entender, porque pasan a ser obligatorias. Esta parashá es una de ellas, y se ve en el ejemplo de las palabras dadas a Abraham en el libro de Bereshit, capítulo 15 y versículo 5. Dice: y lo sacó fuera y le dijo: contempla ahora los shamayim, los cielos, cuenta las estrellas, las kokabim, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Después de mucho más adelante se puede entender en la experiencia del pueblo y sus líderes que el mensaje expresado en la Torá, en el entendimiento que los hijos de Israel no se deben contar, es absolutamente correcto. Esto tiene su más clara expresión en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 10, donde nos dice a nosotros: volvió a encenderse el furor de Yahweh contra Israel. ¿Por qué? Porque dice: porque alguien incitó a David contra ellos, diciendo: ve y cuenta a Israel y a Yehudá. El rey le dijo a Joab, su comandante militar: quiero que recorra todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y hagas un censo del pueblo para que yo sepa el número de la población. Joab le respondió al rey: que Yahweh tu Elohim aumente el número de tu pueblo 100 veces, y que mi amo el rey lo vea. Pero, ¿para qué quiere esto mi amo el rey? Sin embargo, el mandato del rey prevaleció contra Joab y contra los oficiales del ejército, y Joab y los oficiales del ejército salieron a instancia del rey para hacer un censo del pueblo de Israel. Cruzaron el Jordán
y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y siguieron hasta Yatzer. Continuaron a Gilad y a la región de Tahtim, Hotchi, y llegaron a Dan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Sori, a todas las ciudades de los hivitas y los kenanitas, y terminaron en Beersheba, en el Negev de Yehudá. Recorrieron todo el territorio y volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Se tardaron contando. Joab le informó al rey el número de personas que se había registrado, y en Israel había 800,000 soldados preparados para sacar la espada, y los hombres de Yehudá sumaban 500,000. Pero después David se reprochó por haber contado al pueblo, y David le dijo a Yahweh: he pecado gravemente en lo que he hecho. Por favor, Yahweh, quita la culpa de tu servidor, porque he actuado neciamente. O también en el Primera de Crónicas, capítulo 21, y versículo 1 al 7 también dice: ahora se levantó Hasatán contra Israel e incitó a David a tomar un censo de Israel. Y David dijo a Joab y a los capitanes de la fuerza de Israel: vaya, tomen un censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, entonces reporten a mí para que yo pueda saber cuántos de ellos hay. Joab dijo: que Yahweh haga a su pueblo 100 veces tantos como hay ahora, pero mi Adón el rey, ¿no son ellos en todo caso los sirvientes de mi Adón? ¿Por qué mi Adón el rey requiere esto? ¿Por qué traerá él culpa sobre Israel? No obstante, la palabra del rey prevaleció contra Joab, así que Joab salió y fue por todo Israel, después de lo cual vino a Jerusalén. Joab reportó los resultados del censo de David. En Israel aquí dice que había 1.100.000 hombres que podían usar espada, mientras que Yehudá tenía 470,000 hombres que podían usar una espada. Pero él no contó a Leví y a Benjamín entre ellos, porque la orden del rey era odiosa para Joab. Elohim estaba enojado con esto y por lo tanto castigó a Israel. Concluimos que las promesas dadas a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, al enunciarse como incontables, porque él le dijo que fuera y mirara las estrellas, que eran ¿qué? Incontables. No perdería entonces el sentido y valor de la literalidad, es decir, de su Peshat. Por eso es que él le dijo, ¿verdad?, que no podía contar a los hijos de Israel. Y él lo que trajo fue castigo sobre el pueblo de Israel. El capítulo 13 dice, el capítulo 30, versículo 13: esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriba: medio shekel conforme al peso del santuario, 20 gerash por shekel, medio shekel como ofrenda a Yahweh. Esto nos permite entender que el monto a pagar era solo simbólico. Sin embargo, trae otra enseñanza en el hecho de ser medio shekel, el cual es otro de los detalles de unidad, hermandad y necesidad del uno por el otro. O sea que dentro del pueblo de Israel, Yeshua veía de esta misma forma también a sus talmidim, cuando en Lucas, y lee el capítulo 10, versículo 1, dice: después de esto el Adón nombró otros 70 talmidim y los mandó delante de él en pareja a todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir. O sea, un medio siempre necesita el otro medio. Por eso, ¿verdad?, Yeshua nos envió en pareja. El versículo 14 de ese capítulo 30 dice: todo el que se inscriba en el registro desde los 20 años de edad en adelante dará la ofrenda a Yahweh. O sea que este censo aplicaba solo a los mayores de 20 años, es decir, a los que estaban listos para la guerra. El versículo 15 dice: el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos de medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh como expiación por sus personas. Este principio nos enseña dos cosas. Número uno, que Yahweh es justo. Y número dos, que ante Él todos somos iguales y con el mismo valor. Y es interesante notar que este dinero es llamado de expiación. Es decir, un valor por la expiación o pago y rescate de uno por uno. O sea que en este caso cada mayor de edad daba un aporte por su vida, y no solo valorando a Israel, sino dejando una constancia física del valor de Israel, o sea, como ofrenda memorial de expiación, o sea, la cual siglos después sería retornada a cada israelita sin importar dónde estuviera perdido. Nos dice Primera de Kefas, capítulo 1 y versículo 18 al 20,
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles, como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a nosotros. Dice el versículo 16 de ese capítulo 30. Tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio de la carpa de reunión. Les servirá a los israelitas como recordatorio delante de Yahweh, como expiación por sus personas. O sea, este dinero tenía un único destino y era el de ser usado en el Mishkan, en el santuario. Y a su vez era un recordatorio de su responsabilidad con las cosas de Yahweh. Y esto nos enseña que todos somos responsables del servicio al poderoso, no solo los líderes, sino todos los que son parte de la comunidad. Y esta costumbre continuó a través de los años, aún en los tiempos de Yeshua, que se mantenía en Matitillahu, capítulo 17, 24 al 27, dice: cuando llegaron a Kefarnahum, los cobradores del medio shekel vinieron a Kefa y le dijeron: ¿no paga tu rabí el impuesto del templo? Y Kefa le dijo: claro que sí, lo paga. Dijo Kefa. Cuando él llegó a la casa, Yeshua habló primero: Shimeón, ¿cuál es tu opinión? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran impuestos y tributos, de sus hijos o de otros? De otros, respondió. Yeshua dijo: entonces los hijos están exentos, pero para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que coja, ábrele la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. El detalle más relevante en este verso 27, para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que coja, ábrele la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos, ¿quién? Por mí y por ti. O sea que confirmamos con este detalle tan elevado, una vez más, el cumplimiento de la Torah que el Mashiach Yeshua mantuvo en su vida para dejar el mejor ejemplo entre nosotros de su completa obediencia a la Torah. Lo estamos viendo, ¿verdad? Venimos desde Crónicas esto y estamos viendo que él también dio el medio shekel. Versículos 18 y 19 dice: haz una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse y ponla entre la carpa de reunión y el altar. Pon agua en ella y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Este lavacro estaba a la entrada del Mishkan, a la entrada del santuario, lo que nos enseña que debemos limpiarnos antes de acercarnos a la presencia del Altísimo. Dice la Escritura en Salmo 24, 3 al 4: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. O sea, que esta señal ha sido uno de los puntos importantes con los cuales hoy muchos han sido traídos a la presencia de Yahweh. Y Él ha permitido que lo conozcan, ya que nunca los venció la vanidad o lo fútil o lo vano de la vida, y nunca mintieron para condenar falsamente a su prójimo. O sea, sencillez, compasión y veracidad son marcas de los israelitas alrededor del mundo y una forma de identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este lavacro es símbolo también de nuestra inmersión, es decir, del Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach, como lo expresa Yohanan capítulo 3 y versículo 5. Yeshua respondió: sí, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del Ruach, no puede entrar en el reino. Y en Masé, Hechos 2:38, dice: entonces Simón les dijo: arrepiéntanse, sumérjanse en cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua, el Mashiach, para que se les perdone sus pecados y recibirán el don del Ruach de Kadoshá. Y en 1 Corintios 6:11 dice: y algunos de ustedes hacían estas cosas, pero ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón, Yeshua Mashiach, y del Ruach HaKodesh. Pasamos al versículo 31 y dice: y háblale al pueblo israelita como sigue: este será un aceite de unción sagrado para mí a través de los siglos.
No dice para mí a través del mes que viene, del año que viene, a través de los siglos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este aceite era especial y con un propósito especial. No era un aceite cualquiera. O sea que ya que era preparado como con ingredientes de una calidad excelsa, los cuales fueron relatados en versículos anteriores. Y esto nos demuestra que no debemos hacer las cosas por lo que nosotros creemos o sentimos que debe ser. Es decir, o sea, por emoción, sino como Yahweh lo estableció. ¿Haciendo qué? Haciéndolo de esta manera, será bien recibido por el poderoso si se hace bajo los modelos y medidas divinas. Nos dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal. Todo lo hacemos, ¿verdad?, de acuerdo a lo establecido en la Torá. El versículo 32 dice, no debe untársele al cuerpo de ninguna persona y no debes hacer nada parecido a esto con las mismas proporciones. Es sagrado y ustedes deben considerarlo sagrado. O sea que este aceite no era para ser utilizado en ninguna otra tarea o para algún otro fin. Era única y exclusivamente para ser usado en el Mishkan, en el santuario. Solamente establecido para eso. 34-35 dice, Yahweh le dijo a Moshe, toma de estas especias, resina, uña aromática, el gálbano, estas especias con incienso puro, la misma cantidad de cada una, haz con ella incienso, un compuesto mezclado con pericia, refinado, puro y sagrado. Al igual que el aceite de la unción, este incienso era muy especial también. Solo debía ser usado en el Mishkan. No podía hacerse otro igual a este y ni podía usarse para otra cosa que no fuera para el servicio en el Mishkan. Y eso no es que tampoco, que pues dame un poquito para yo bañarme o para yo pasarme por la... No, este aceite estaba destinado a estar solamente en el santuario. Pasamos al capítulo 31 y el versículo 2 al 11. Dice, mira, yo he elegido por nombre a Betzaler, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he dotado del Ruach de Elohim en sabiduría, entendimiento, conocimiento, en toda clase de labor, para hacer diseños para trabajo en oro, plata, cobre, para cortar piedras de montura, tallar madera, para trabajar en toda clase de arte. Además, le he asignado a Joliab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y he dotado también de destreza a todos los diestros para que hagan todo lo que te he ordenado. La carpa de reunión, el arca del testimonio, la cubierta de encima y todo el mobiliario de la carpa, la mesa y sus utensilios, el candelero puro y todas sus piezas y el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios de la fuente con su base, las vestimentas del servicio, las vestimentas sagradas de Aarón el Cohen y las vestimentas de sus hijos para su servicio como Cohanim, así como el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, tal como te he ordenado, lo harán. Mire qué trabajo, mire qué montón de cosas tenían que hacer. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Estos versículos nos enseñan tres cosas. Número uno, es Yahweh quien nos comisiona para su servicio. Se ve claramente como el Altísimo determina quién haría estos trabajos específicos, lo que nos demuestra que solo podremos agradarle cuando hacemos lo que Él nos encomendó y no otra cosa, por muy buena que parezca. Número 2, todo aquel que vaya a servir a Abacadosh debe ser lleno de Ruach HaKodesh, del espíritu de Kadushá. Y esto es evidenciado también en el momento que se eligieron los 7 Shoarim. Los Shoarim son servidores. En el momento que fueron seleccionados ante aquellos 7 varones con la condición de tener del Ruach HaKodesh. Y eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 3, donde dice, hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos de Ruach HaKodesh y de sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. Y número 3, el poderoso hace ¿qué? Hace el llamado y establece el servicio. Y aquí notamos que como Él es quien nombra los llamados y también establece el área en la que cada uno debe de servir. Efesios 4, 11 al 13 nos dice, y Él mismo dio a algunos el ser emisarios,
a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y algunos pastores, roé, y maestros, moré, a fin de adiestrar a los kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos, mire cómo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, Yeshua. Pasamos al capítulo 31, 13. Dice, háblale al pueblo israelita y dile, sin embargo ustedes deben observar mi Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, no dice a través de 2 o 3 días, a través de los siglos, para que sepan que yo soy Yahweh y los he consagrado, los he apartado, los he santificado, para que lo entiendan de esa forma. Para cerrar con broche de oro este encuentro entre Yahweh y Moshe, un recordatorio final, el Shabbat. De este versículo entendemos 3 cosas. Número 1, que Yahweh es quien ha separado, es decir, apartado y consagrado el Shabbat. Ningún líder, ningún hermano, no, está apartado por Yahweh Sebaot. Número 2, que el Shabbat es una señal entre el Creador y su pueblo. Y esto es que será el Shabbat el que hará distinción entre el pueblo de Yahweh y los demás pueblos. Por eso cuando ustedes vienen y dicen, mira, que tengas que trabajar el sábado. No, yo no puedo porque yo me tengo que... Pero ¿por qué tú te tienes que congregar sábado? ¿Por qué no te congregas domingo? Porque nosotros estamos haciendo distinción. Y distinción en que guardamos el Shabbat. ¿Y por qué guardamos el Shabbat? Porque fue que separado, apartado y consagrado por nuestro Padre Celestial. Y es el 4º mandamiento. ¿Sabe? Que cuando usted hace eso, usted está haciendo ¿qué? Diferencia entre los demás pueblos, ¿verdad? Y las demás personas. Número 3, el Shabbat es un estatuto perpetuo. Es decir, que no ha cambiado, no cambia y no cambiará. ¿Por qué? Porque Yahweh establece el Shabbat en Génesis, Bereshit 2, y en Éxodo Shemot 16. Israel lo vive en el desierto antes de recibir la Torah en el Sinai. El Mashiach Yeshua también lo guardaba como era costumbre para él. Lo dice donde Lucas 4:16, Gilead 4. Entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre y se puso de pie para leer. Y finalizamos viendo que es mandatorio en el reino milenial. Isaías, Yeshayá 66, 22, 23 dice, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Yahweh, así también su cera y el nombre de ustedes continuarán todos los meses, miren lo que dice, en Rosh Hodesh, y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes, o sea, toda carne, vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Entonces, ¿qué te detiene? Ahora pues, levántate y guarda su mandamiento de Shabbat, invocando su nombre. Aleluya. O sea, si Él quiere reunirse con nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar sus planes? Nada. El versículo 14 dice, observarán el Shabbat porque es sagrado para ustedes. Al que lo profane se le dará muerte, y cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. Y la gente dice, ay, yo fui a trabajar el Shabbat y a mí no me pasó nada. Dice la Escritura, no es que no te haya pasado nada, es que Yahweh es grande en su misericordia. Y está esperando, ¿verdad? En su misericordia que tú reconozcas que Él te está diciendo que guardes el Shabbat porque es sagrado para ti. O sea, Yahweh establece que transgredir el Shabbat es pecado. La Torah nos dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Le es contado por ser rebelde, porque sabe. Entonces sabemos por la Escritura que la paga del pecado es ¿qué?
muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y es bueno que conectemos en este instante la definición de pecado. Primera de Yohanan 3:4 dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá o de la ley, no queda duda alguna. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad el pecado es transgresión a la Torá, a la ley. Continúa el versículo 16, dice, el pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. O sea que, mire cuánto habla del Shabbat, cuántos textos estamos hablando del Shabbat. Este argumento garantiza que el día de Yahweh es y será siempre el séptimo día, el Shabbat. No existe otro día en que la creación se alinee con su creador. Como dice la Escritura en Tehillim, Salmo 118:24. Este es el día que ha hecho Yahweh, un día para que nos regocijemos y estemos alegres. O sea que existe un principio de restauración que hemos visto a través de nuestros estudios. Hoy claramente apreciamos cómo el poderoso ha venido trayendo a lo suyo el cumplimiento de lo que establece en la Escritura, Hechos 3:21, Masé. Él tiene que permanecer en el Shamayim hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo, como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim. O sea que unas versiones dicen restaurar todas las cosas. Usted lo ve en la versión Sefer Dabar. Y esta versión moderna hebraica comenta esta frase como la restauración de todas las palabras. O sea que esta amplitud conceptual nos permite ubicar el mandamiento entre las prioridades de restauración. Todo se va a restaurar, pero el Shabbat no se va a liquidar, el Shabbat no va a desaparecer. Puesto que por más de 1800 años de influencia greco-romana, la interpretación bíblica o escritural se ha venido volcando en un número de reemplazo completamente fuera de los propósitos de Kadushá de la misma escritura. Nos atrevemos a decir que la teología moderna está fuera del contexto original y muy alejada en los únicos propósitos para los cuales fue establecido la palabra de Yahweh. Por ejemplo, en los siguientes versículos vemos cómo en primera instancia vivimos una restauración del segundo mandamiento. Shemot, Éxodo 20:4-5, que nos dice, no te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el Shamayim arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ella ni le servirá, porque yo Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, eres el Cana, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Entonces, de acuerdo con el pasaje, lo primero que se hace al llegar al cristianismo evangélico es renunciar y arrepentirse de esta idolatría en la que culturalmente se creció. Y hoy, bajo la contundencia exegética de verdades ineludibles, resultado de ir hilando cada concepto restaurador, cabe la pregunta: si fue restaurado el segundo mandamiento, ¿qué es lo que detiene para restaurar el cuarto, que es el Shabbat? Con toda claridad entonces percibimos la importancia de la Torá, la regla a seguir, puesto que como documento conocemos su procedencia, a Yahweh mismo dándola a ¿quién? A Moshe en el monte Sinai. O sea que la observancia a los mandamientos hoy es una tarea de interés permanente y creciente entre un vasto remanente. Esos quienes hemos venido recibiendo de forma individual y casi privada la revelación de la Torá, los mandamientos de Yahweh. Yehezkel, Ezequiel 38:23 dice, mostraré mi grandeza y mi kadushá, así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh. Ezequiel 36:23 dice, y yo separaré mi gran nombre, mire cómo dice, que fue profanado entre las naciones a donde fuiste, el cual vosotros profanasteis en medio de ella. Y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, dice Yahweh Elohim, cuando sea Kadosh en vosotros
delante de sus ojos. O sea que aquí no hay nada más que añadir. Si se restauró ese segundo, se puede restaurar el cuarto. ¿Guardar qué? El Shabbat. Y mucha gente conoce esto. Mucha gente sabe que hay que guardar el Shabbat. Porque eso, el invento del domingo, eso vino después. Y eso, ¿verdad? Pues sabemos que es adoración a Mitra y muchas cosas más. Pasamos entonces al capítulo 32 y versículo 1 dice: cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo: ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este hombre Moshe, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha sucedido. La emuná, la fe, no es solo un asunto intelectual o místico, es además obediencia. Pero una cosa va de la mano con la otra, es decir, porque se cree, se obedece. Y en este pasaje vemos cómo esa unidad de creer y obedecer se rompe y sucede todo lo contrario. Primero, que el pueblo comenzó a dudar tanto de Yahweh como de que Moshe estuviera vivo. Oigan, fueron 40 días. Y entonces, ¿qué hizo eso? Eso hizo que fueran un poco más allá, hasta el punto de querer que dioses que pudieran ver y que les sirviera como referencia y seguridad, manifestando automáticamente en ese momento la condición caída del hombre. Nos costará creer y por ende se caerá en la desobediencia mientras estemos en la carne. Gálatas 5, 16 al 17 dice: digo pues, andar en el Ruach y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Ruach y el Ruach a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. O sea, esta gente querían ver que dioses. Pero recordamos que Yahshua en un momento dado dijo que en estos tiempos la gente creería, ¿por qué? Por vista. Pero no se le iba a conceder para que creyeran por vista, sino ¿por qué? Por emuná, por fe, por creer y por obedecer. El versículo 2 de ese capítulo 32 dice: a Aarón les dijo: quítenle los aretes que tienen en las orejas a sus esposas, sus hijos y sus hijas, y tráigamelo. De la misma manera que el pueblo dudó, así también lo hizo Aarón. Algunos sabios sugieren que Aarón actuó por miedo más que por convicción. Pero imagínense cuánta gente había allí. Es decir, que él temió por su vida. La escritura dice en 1 Johanán 4:18: no hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. Si usted tiene miedo, por ahí dice cómprese un perro, pero usted no tiene que comprarse un perro. Usted tiene que clamar al poderoso que dice: clama a mí, yo te responderé. No es porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El versículo 4 al 5 dice: este los recibió de ellos y los echó en un molde, y con ellos hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: este es tu Elohim, no Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él. Y Aarón anunció: mañana habrá una fiesta de Yahweh. La idolatría tiene varias caras. Y en este caso encontramos dos. Número uno, exaltar una creación. Y en este caso un becerro de oro en lugar del creador. Como lo expuso el Rab Shaul cuando dijo en Romanos capítulo 1 y versículo 25. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al creador, quien es bendito para siempre. Amén. Número 2, llamar al ídolo por el nombre Kadosh, la más abominable de todas, porque dijeron que ese ídolo era Yahweh. ¿Usted puede creer eso? O sea que esto es llamado en términos teológicos sincretismo. Y el sincretismo es, según Pablo Alberto Deiros, sistema religioso o filosófico que pretende conciliar varias doctrinas y prácticas diferentes.
Y esto usted lo encuentra en el Diccionario Hispanoamericano de la Misión. O sea, con razón Yahweh dijo en Devarim, Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 30, cuando Yahweh su Elohim haya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, ¿qué le dijo? Tengan cuidado, después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlo, para que averigüen por sus dioses y pregunten ellos, ¿cómo servirán a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. O sea, mañana habrá una fiesta de Yahweh. O sea que estas palabras de Aarón son que relevantes y tristemente, puesto que se continúa que día tras día, congregación tras congregación, ministerio tras ministerio, repitiendo las mismas palabras de Aarón, convocando al pueblo Kadosh, que fue llamado a vivir de forma Kadosh, a celebrar fiestas, a guardar días que Yahweh nunca ordenó. Hoy el hombre en su mayoría respalda los planteamientos modernos y la cultura de los pueblos y no lo que establece la Escritura. Por eso que usted ve que la gente celebra hasta el día del perro, el día del gato, el día del abuelo, el día del hijo, el día del amigo, el día de aquel, el día del otro, el día de... Pero no dicen, vamos a celebrar las fiestas de Yahweh. Vamos a celebrar todas las fiestas que están en Levíticos 23. Y cuando usted le dice, hoy no trabajo porque hoy yo celebro estas fiestas de Yahweh. Pero mira para allá, si eso es viejo. Eso ya pasó de moda. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Y para qué tú estás celebrando eso? Eso es para el pueblo de Israel. Eso no es para ti. Ah, porque es que yo soy de otro planeta. Por eso yo no lo puedo celebrar, porque yo soy de otro planeta. La Escritura fue hecha para todo el mundo. O sea, en la Escritura no dice para este evangélico, para aquel mormón, para aquel metodista, una Escritura especial. Y créame que muchas de estas personas, líderes de estas religiones, han hecho escritura amoldada al pensamiento de ellos. Como ellos piensan, como ellos creen, han hecho una Torá, no se le puede decir Torá, han hecho una Biblia. Eso viene del griego, biblos. Han hecho una Biblia de acuerdo al pensamiento. Ah, no, porque es que ahí en la Escritura dice que Yahweh le habló a Moshe. No, pues Yahweh no le habló a Moshe. Yahweh me habló a mí. Y como Él me habló a mí, yo le estoy hablando a ustedes. Si no, miren cómo anda Oriente. ¿Cómo anda Oriente? No, porque aquel dijo esto. Aquel profeta dijo esto, y porque aquel otro dijo esto, y porque aquel dijo esto. Y eso es lo que es para el mundo del mundo, y llegue el que llega. No, eso no es así. La Torá habla diferente. La Torá nos dice que hay un solo Elohim, Yahweh Sebaot, un solo Elohim, lo acabamos de leer, y un Adón, un hijo, Yahshua HaMashiach. Si usted se despliega de ahí, si usted no quiere pensar que eso es así, va a pasar como Yahshua dijo: el que me niegue a mí aquí en la tierra, lo negaré yo delante de mi Padre y de sus malajim, de sus ángeles. Así que eso es algo que nosotros no podemos olvidarnos. Yahweh es el Padre y Yahshua es su Hijo. El versículo 7 al 8 dice: Yahweh le habló a Moshe: apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificio diciendo: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Qué triste evento este. Moshe concretando la ceremonia de boda y la novia cometiendo adulterio. Vemos que aquí Yahweh no llamó a Israel como su pueblo, ni dijo que Él los había sacado de Egipto. Y esto nos muestra que la idolatría, es decir, el adulterio espiritual, nos separa del poderoso automáticamente.
Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la reverdía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación, puesto que has rechazado la palabra de Yahweh, Él también te ha rechazado como rey. O sea, Yahweh es celoso. Nuestro Abacadosh es celoso. Y yo no me quiero imaginar, ¿verdad? Ese momento de que el poderoso mirara y sacó a este pueblo con grandes maravillas, qué cosas Él no hizo, las 10 plagas, y esas 10 plagas eran un dios cada uno de los que tenían los egipcios. Y ahora hay que entender que Él, como el único Elohim, esos dioses que ellos estaban adorando no valían nada, no servían para nada. Él los destruyó. Y entonces llegar a este momento, porque este hombre Moshe, porque se refirieron a él tan despreciativamente, no dijeron, el líder que nos sacó, no dijeron, él, ¿sabe? Nuestro pastor o lo que es, no, este Moshe. Y usted sabe lo que es Abacadosh, con sus ojos Kadosh, fijar su mirada en el pueblo y ver lo que ellos estaban haciendo. Usted se imagina cómo estaría Abba en su corazón, como al principio, arrepentido de haber creado al hombre. Así es. El versículo, capítulo 32, versículos 10 y 11 dice, ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Pero Moshe le imploró a Yahweh su Elohim y le dijo que tu ira, oh Yahweh, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. O sea, Moshe le hizo entender que él sí sabía que los había sacado con poder, que él los había sacado, mire, con mano dura. O sea, Yahweh le propuso a Moshe hacer un nuevo y mejor pueblo que ese que en ese momento estaba haciendo incorrectamente las cosas. Moshe, por el contrario, porque si Moshe hubiese sido otro, sí, pues mira, mátalos a todos y que se los elimínalos en este momento y olvídate, y hasta de las piedras tú me vas a levantar allí. No, él, ¿qué hizo él? Por el contrario, él vino, reconoce que fue Yahweh quien sacó a Israel de Egipto, y ahí comienza una intercesión por ellos. Usted no se imagina cómo los pastores tenemos que estar intercediendo, yendo banca por banca, mira el que se sienta aquí, mira este, mira aquel, mira el otro, tú conoces, uno por uno, intercediendo. Eso fue lo que hizo Moshe, hizo intercesión por ellos, y esto es precisamente lo que hace un siervo de Yahweh, interceder por sus hermanos. ¿Por qué? Porque es el amor por los demás lo que caracteriza a un hijo de Elohim, como Yahshua nos enseña cuando dice en Yohanan capítulo 13, versículo 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros, y en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tienen amor unos por otros. Y en Kefas Aleph, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice también, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Usted sabe que la Escritura dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y usted entendiendo que usted tiene un prójimo que le está haciendo la vida, no de cuadrito, cuadriculado. Usted sabe los cuadritos, pero cuadriculado, más chiquitito con muchos cuadritos. Le está haciendo la vida a usted de cuadrito. Y usted tiene que venir y decirle al poderoso que tenga misericordia de él. O sea, no nos podemos poner al mismo nivel de este personaje, de esta persona que te está haciendo la vida y te está dando, ¿verdad?, batalla. Porque la Escritura dice que sabemos que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra lo que opera en ellos. Y entonces algunos dirán, no, porque yo soy creyente, porque yo soy cristiano. ¿Quién te dijo a ti que un demonio no se le va a meter a sea cristiano, sea judío, sea quien sea? La Torá me dice a mí que cuando Yahshua se levantó a leer la Torá,
en la sinagoga había uno sentado allá en los últimos días. Yeshua, pues todavía no es tiempo. ¿Para qué tú vienes a molestarnos? ¿Para qué tú vienes a estorbarnos? ¿No estaba sentado para los cristianos en la iglesia? ¿Para los judíos en la sinagoga? No andaba Kefas con Yeshua. Y Yeshua le dijo: apártate de mí, Satanás. A Kefas, que amaba a Mashiach, que andaba con Mashiach, que estaba al lado de Mashiach. Y Yeshua se lo dijo en la cara: aparta. ¿Qué hubiera hecho Kefas? ¿Usted no piensa qué hizo Kefas, qué dijo? ¿Qué hubiera hecho usted? Lo primero, mira para allá. Mira lo que me dice. Que apártate, Satanás, como si yo estuviera endemoniado. Que yo no tengo. Yeshua se lo dijo en la cara a Kefas: apártate de mí, Satanás. Y si le dijo apártate de mí, Satanás, era porque Satanás lo había poseído. Y en algún momento dado él lo dejó entrar. Porque nadie entra a una casa obligado a ir así. Alguna endija, alguna puerta, alguna ventana tú dejaste abierta para que se metiera por ahí. Entonces tenemos que entender que es difícil cumplir con el mandamiento, pero también tenemos que entender que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra los seres humanos, no es contra sangre y carne. Y eso lo entendió Mashiach. Pero Mashiach era Mashiach. Y si tenía demonio, como decía, no, demonio tiene. ¿Demonio tiene quién? Si ya sabía la batalla que había en los aires. Por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que, aunque sea doloroso y quizás siempre miremos al ser humano, que es el que nos está haciendo la guerra, tenemos que entender que no es el ser humano. Tenemos que entender y decir lo mismo que dijo Yeshua: apártate de mí, Hasatán. Que pronto tú irás al lago de fuego con tus malajim, destinado desde el principio por lo que tú hiciste. El versículo 12 dice: que no digan los egipcios fue con mala intención que los libró, solo para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete de tu ardiente ira y renuncia a ese mal contra tu pueblo. ¿Cuál es la labor de un siervo de Yahweh? Engrandecer el nombre del Altísimo, no buscar su propio esplendor. A Moshe le ocupaba grandemente, o sea, él tenía una preocupación. ¿Y qué era lo que a él le preocupaba? Lo que los demás pensaran de Yahweh. Él estaba pensando lo que, ay, ¿qué dirán de mí? ¿Qué estaba pensando él? ¿Qué estaba pensando? Lo que la gente iba a pensar de Yahweh. Por eso lo manifestaba. El Salmo 45 dice: oh Yahweh mi Elohim, has multiplicado tus obras maravillosas, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. Nadie se puede comparar a ti. Yo las proclamaré, yo hablaré de ellas, pero hay demasiado que decir. Bendito el poderoso. El versículo 13 dice: acuérdate de tus servidores, Abraham, Isaac e Israel, como le juraste por ti mismo. Mire esto: y les dijiste: haré a su linaje tan numeroso como las estrellas del Shammai, y le daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado, para que la posea para siempre. La base de la elección de Israel como el pueblo de Yahweh estaba dada en la promesa hecha a nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, o sea, Jacob. Moshe argumenta ante Yahweh que por amor a ellos y por sus méritos no les hiciera daño. Mira, le vino a traer hasta los patriarcas. O sea que esta postura de parte de Moshe habla mucho de su humildad, de su mansedumbre y su mentalidad del reino, no anteponiendo sus propios beneficios o aspiraciones, más bien honrando la memoria de los padres de Israel
que fue una actitud fundamental en el espíritu de un ungido. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: aun cuando él era forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. ¿Y eso quién fue? Yeshua HaMashiach. El versículo 14 dice: y Yahweh renunció al mal que había dicho que iba a traer contra su pueblo. ¿Usted cree que Yahweh renunció? No es porque Yahweh cambie o se arrepienta, sino porque es un Elohim misericordioso en aquel momento que Moshe estaba intercediendo. El hecho de querer exterminar a todo el pueblo para hacer un nuevo a partir de Moshe no invalida para nada la promesa hecha a Abraham, puesto que Moshe también descendía ¿de quién? De Abraham. O sea que crear o escoger un pueblo que descendiera de Moshe era también descendencia de Abraham. Pero Yahweh decide darle una nueva oportunidad a su pueblo. Lo que cada uno de nosotros merecemos es la muerte porque todos pecamos, pero a través de Yeshua tenemos que una nueva oportunidad. O sea que nuestro Elohim es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:7. Ellos celebrarán tu abundante bondad y se exaltarán en tu justicia. El versículo 15 y 16. Enseguida Moshe se volvió y bajó del monte llevando las dos tablas de la alianza, tablas escritas en las dos superficies, estaban escritas por un lado y por el otro, y las tablas eran de Elohim y la escritura era la escritura de Elohim grabada sobre las tablas. La palabra en hebreo usada para testimonio es edut. Edut, que quiere decir testimonio, testigo. Y esto nos enseña que es la Torá, un testigo a nuestro favor si somos obedientes, pero también un testigo en nuestra contra si somos desobedientes. Devarim, Deuteronomio 30:19 dice: yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu cera. O sea que también nos dice que estaba escrito con la escritura de Yahweh y en hebreo. Por lo anterior, ¿qué podemos deducir? Que la lengua celestial es la hebrea, así como la voz que habla del Shammai. Hechos capítulo 26 y versículo 14. Todos caímos a tierra. Y entonces hay una voz en hebreo que me decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? ¿O por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Capítulo 32 y versículo 22. Ahora dijo: no se enoje mi amo. Usted sabe que este pueblo está inclinado al mal. La peor postura que debe tener un líder es la de culpar a otros por sus responsabilidades. Al igual que Aarón comenzó a culpar a otros. Y esta actitud es contraria a la humildad. O sea, una persona humilde reconoce su debilidad. Quien intenta ocultarla puede tener un problema de orgullo en su corazón. Y en ese sentido, ¿cuál personaje de los enunciados siguientes estará justificado delante de Yahweh? Lucas 18:11 nos dice: el Parush, puesto en pie, oraba consigo mismo: oh Elohim, te doy toda gracia, que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, o como este cobrador de impuestos, sea de orgullo. Y Lucas 18:13 dice: pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo: Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. O sea, él te mostró ¿qué? Humildad. ¿Qué mostró el otro? Orgullo. Ah, no, que yo no soy como el resto de la humanidad. Le dijo él: yo no soy avaro, no soy deshonesto, inmoral. No soy como, es más, no soy como este
como este cobrador de impuestos que está ahí, sin saber. Pero el otro que le decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pecamos por omisión. Por eso es que todos los días, ¿verdad?, tenemos que ir delante del Poderoso y pedirle perdón por nuestras transgresiones, porque sabemos que no estamos exentos de hacer o de decir algo que no sea agradable a los oídos del Poderoso. Versículos 25 y 26 dice: Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control, ya que Aarón les había permitido perder el control, de modo que eran una amenaza a cualquiera que se les opusiera. Y Moshe separó la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte de Yahweh, venga aquí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. Moshe entendió que este acto de idolatría hacía que muchos se rebelaran ante la autoridad y al mismo tiempo representaba un peligro para aquel que quisiera llamarles la atención. Y fue por eso por lo que él dejó que el pueblo decidiera qué hacer con su vida. O sea, mandando que todo el que estuviera de parte de Yahweh fuera donde él estaba. Una decisión, ¿verdad? Entonces, en cierta ocasión, mientras enseñaba a sus discípulos, Yahshua pasó por esta misma situación. Juan 6, 60 al 69. ¿Qué dice? Al oír esto, muchos de sus talmidim dijeron: esta es una palabra dura, ¿quién puede soportar oírla? Pero Yahshua, sabiendo en sí mismo que sus talmidim estaban murmurando sobre esto, les dijo: ¿es esto de tropiezo para ustedes? Supongan que pudieran ver al Ben Hadad subiendo a donde estaba antes. El Rúa es el que da vida, la carne no es de ayuda. Las palabras que les he hablado a ustedes son Rúa y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no confían. Porque Yahshua sabía que Yahshua sabía que el principio, cual de ellos no iba a confiar en él. Desde el principio. Entonces también cuál de ellos le traicionaría. Yahshua sabía quién creía en él y quién lo iba a traicionar. Y dijo: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haga posible a él. Desde este momento en adelante dice que muchos de sus talmidim se volvieron ¿a dónde? Atrás, y ya no viajaban con él. De modo que Yahshua le dijo a los 12: ¿no quieren irse ustedes también? Eso no le importó. ¿No quieren irse ustedes también? Y dice que Shemeón Kefa le respondió: Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Nosotros hemos confiado y sabemos que tú eres el Hakadosh de Yahweh. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué entendemos? Entendemos dos cosas. Número uno, que Yahweh siempre tiene un remanente de hombres fieles. Si se querían ir todos que se fueran, Yahshua no le importaba. Porque Yahshua en un momento dado dijo que tengo que pasar por Samaria. Y fue a predicarle solamente a una sola persona. Y no fue un varón de alta alcurnia, a una mujer samaritana. Fue a predicarle a una mujer, a una sola persona. Y número dos, los que están de parte del Altísimo obedecen a los líderes que Él establece. Porque ningún líder es puesto por sí mismo, sino Yahweh el que lo permite que esté ahí. Si usted quiere ser rebelde contra los líderes, acuérdese lo que dice la Escritura. Porque ascuas de fuego usted va a montar ¿sobre qué? Sobre su cabeza. Versículo 32 dice: ahora si tú perdonas su pecado, bien, pero si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Moshe se presentó como el abogado del pueblo. Es decir, intercedió ante Yahweh en favor de su pueblo. Entonces, de la misma manera, fíjate cómo era Moshe. ¿En qué momento Moshe cambió? Porque cuando Yahweh lo llamó, no, yo no quiero ir para allá. Entonces ahora, ¿qué está haciendo él? Ahora está intercediendo por el pueblo. Ahora está en favor de su pueblo, Entonces, de la misma manera, Yahshua intercede por nosotros, como lo declara en la Escritura en Primera de Yohanan, capítulo 2 y versículo 1, que dice: mis hijitos,
Les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yahshua HaMashiach, el Sadik, quien ruega al Padre por amor a nosotros. O sea, que también notamos cómo Moshe toca las fibras más elevadas del compromiso con su pueblo y se juega su propia salvación con tal de rogar por la de los suyos. Qué tremendo, ¿verdad? Primero no quería y ahora lo quiere. Somos así ambivalentes. Pasamos al capítulo 33 y versículo 12, donde dice: Moshe le dijo a Yahweh: mira, tú me dices que dirija este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Además, tú has dicho: yo te he elegido por nombre y tú has ganado ciertamente mi favor. ¿Qué pasó aquí? Moshe confiaba en las palabras de Yahweh independientemente de ver o no su cumplimiento. O sea que esa es la característica esencial de un hombre de Torah: esperar en Yahweh aun cuando crea que está solo. Yahshua dijo en Lucas, y lee el capítulo 16, versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es infiel, también es infiel en lo mucho. O sea, otro punto valioso de Moshe con respecto a su relación con el Poderoso, característica que también tenía cada hombre de Elohim en la Escritura, era mantener cada palabra y promesa de parte de Elohim como hecha. O sea, dispuesta para ser recordada en toda oración y ruego, aunque no como una queja de incumplimiento, más bien como un ancla de seguridad que pretendía expresar una condición inamovible de ello con respecto a los propósitos de Yahweh para sus vidas. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mashiach Yahshua. Y 2 de Corintios 1:20 al 22 dice: porque cuantas promesas Yahweh ha hecho, todas encuentran el sí en relación con Él. Y esta es la razón por la cual por medio de Él decimos que amén, así sea, cuando damos esplendor a Yahweh. Además, Yahweh es el que nos consolida, tanto a ustedes como a nosotros, en unión firme con el Mashiach. Él nos ha ungido, nos ha sellado y nos ha dado su Ruach HaKodesh en nuestros corazones como garantía para el futuro. La gente piensa que en el mundo espiritual todo lo que usted habla, como usted mueve, no hay efectos allá. Pero sí hay un efecto, y un efecto grande. Versículo 13 dice: ahora pues he hallado, Hanán, gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que yo te conozca y halle gracia, Hanán, ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. La palabra hagas conocer viene del hebreo yadá, I-A-D-A acentuada. Yadá, que quiere decir reconocer, responder, discernir, experimentar y muchas más. Lo que nos muestra que Moshe le estaba pidiendo a Yahweh que le hiciera conocer por la experiencia, es decir, más allá del ámbito intelectual y del conocimiento como tal, que se trata de tener ese discernimiento que solo lo da que la experiencia genuina con el Altísimo. Al recordarle a Yahweh que Israel era su pueblo, podemos inferir que le estaba pidiendo lo mismo para el pueblo. O sea, no es lo mismo conocer al Creador de manera intelectual que por la experiencia. Es decir, la parte intelectual es importante, pero quedarse solo en ese nivel es perder la esencia de lo que Yahweh es y hace. ¿Con qué? Con, por y a través de nosotros. Como dice la Escritura en Job 42:5, solo de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y otras versiones dicen: de oídas te había oído, mas mis ojos hoy te ven. O sea que la Torah representa esta experiencia vivida y palpable con respecto a los misbot, a los mandamientos, porque a través de guardarlo podremos ver, entender y discernir las cosas ocultas de ellos. O sea que todo aquel que vive las Moedim son las fiestas de Yahweh, entiende lo profético y el dibujo que encierra cada una de ellas.
Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 14 dice: cuando ustedes clamen a mí y oren a mí, miren lo que dice, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, ustedes me encontrarán. ¿Con tal de qué? Que me busquen de corazón. Y yo me apareceré a ustedes, dice Yahweh. Entonces yo invertiré su cautiverio. Yo los recogeré de todas las naciones y lugares donde los he arrojado, dice Yahweh, y los traeré de regreso al lugar el cual los deporté. Si tú tienes una queja contra el poderoso, Yahweh dice en su palabra: entremos en razón, hazme recordar. O sea, lleguemos a una decisión. Y si tú te sientes, ¿verdad?, que necesita que de inmediatamente Abacadosh haga algo por ti, cuando ustedes clamen a mí y oren a mí, dice él, yo los escucharé. En otra parte de la escritura dice: no escucharán que hizo el oído, donde dice: clama a mí y yo te responderé. El versículo 14 dice: y él respondió: mi presencia irá y yo te daré descanso. La palabra que se traduce aquí como presencia es panim, del que significa, ¿verdad?, cara, consejero, rostro, semblante, entre otras definiciones. Lo que nos hace ver que lo que iría con Moshe sería el mismo Yahshua, puesto que la palabra da la idea de imagen de la manifestación del esplendor de Yahweh. Como nos dice Rab Shaul, hablando de Yahshua, dijo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con él todas las cosas fueron creadas en él. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades, todo ha sido creado por él y para él. O sea, solo hay uno que nos puede darnos este descanso, y eso garantiza una vez más que Yahshua, ¿verdad?, a través del poderoso fue enviado, y a través de él tenemos que ¿qué? Clamar y llegar a él. Nos dice Mateo capítulo 11, versículo 28-29, vengan a mí todos los que están agobiados, cargados, yo les daré descanso, tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. El versículo 15 dice: y le dijo: a menos que tú vayas delante, no nos hagas salir de este lugar. Para Moshe lo más importante era contar con el respaldo del poderoso que en cualquier otra cosa. O sea, es esta la actitud de un hombre fiel al poderoso y su palabra. Y lo más importante es contar con el favor y la presencia de Yahweh, que con el apoyo y los aplausos de los hombres. Como dijo el rey David en Salmo 63:3, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Y como dice en Miqueas capítulo 2 y versículo 13, el destructor sube ante ellos, irrumpen, pasan y salen por la puerta. Su rey marcha al frente de ellos, pero a la cabeza está ¿quién? Yahweh Sebaot. El versículo 16 dice: porque ¿cómo se sabrá que tu pueblo ha ganado tu favor, a menos que vayas con nosotros para que nos distingamos tu pueblo y yo de otro pueblo en la faz de la tierra? En este pasaje entendemos dos cosas. Número uno, un hombre de Torah no piensa solo en él, sino que también piensa en los demás. Y esto es evidenciado cuando Moshe manifiesta en este versículo: yo y tu pueblo. Como dijo Rab Shaul en 1 Corintios capítulo 10 versículo 24, que nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. O sea, existe una condición que es directamente proporcional a todo concepto de relacionamiento con el Elohim de Israel, y es tanto con Yahweh como con su pueblo Israel. No es posible estar en bendición si descuidamos uno de los dos factores, Yahweh e Israel. Ruth 1:16 dice: pero Ruth dijo: no me presiones para que te deje y deje de seguirte, porque de donde quiera que tú vayas yo iré, y donde quiera que te quedes yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. O sea que el pueblo de Yahweh es la congregación de Israel. Esta existió desde el mismo momento en que él llamó a Abraham
para establecerla. Él cumplió dicho propósito junto al monte Sinai cuando él expresó en Éxodo Shemot capítulo 12 y versículo 3 que dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según su familia paterna, un cordero por hogar. Debemos tener esto en cuenta, estar bien con él y con su pueblo. O sea que a nuestro Mashiach Yeshua le preguntaron al respecto y él confirmó este principio del reino en Marcos, Mordejai, capítulo 12, versículos 28 al 31, donde dice: y uno de los maestros de la Torah vino y los oyó en esta discusión, viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante mitzvah de todo? Y Yeshua respondió: el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Y amarás a Yahweh tu Elohim, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mitzvah mayor que esto, le dijo el Mashiach. Y número 2, lo que le muestra a los demás que hemos hallado Hanán, gracia ante Yahweh, es que Él mismo vaya con nosotros. O sea que es precisamente esa presencia la que nos hace diferente y nos hace brillar como luminarias en este mundo de tinieblas. Como dijo Yeshua en Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubre con un tazón, sino la ponen sobre el candelero para que alumbre a toda en la casa. Y asimismo dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el Shamaí. O sea que de forma complementaria podemos analizar esta condición desde la misma oscuridad. Mientras vivimos en las tinieblas, nunca sospechábamos que estábamos en ella, pero fuimos llevados de una forma u otra a este entendimiento de la Torá por diferentes circunstancias, por revelación, humillación o trituración, pero nuestro oído fue ¿qué? Destapado. Job 36:15 dice: con la aflicción él salva al afligido, le abre sus oídos con el sufrimiento. Y si estamos pasando por un sufrimiento, ¿sabe que nos va a qué? Abrir nuestros oídos. Lo anterior nos sirve para confirmar que solo hay dos grupos de seres humanos: los que están en luz y los que están en tinieblas. No hay más. Así que es que nosotros tenemos que ¿qué? Preparémonos mañana tras mañana para que crezca en cada uno de nosotros la luz de nuestro Mashiach. Dice Yohanan capítulo 8 y versículo 12: Yeshua les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo, todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. O sea que de esta manera el que no es seguidor de Yeshua, ¿en qué anda? En las tinieblas. El versículo 18 dice: entonces digo, te ruego que me muestres tu esplendor, tu cabot, o otros dirían tu gloria. La palabra usada para gloria o para esplendor en hebreo es cabot, que quiere decir esplendor, dar honor, honorable, honra, majestad, poder, riqueza, entre otras definiciones. Lo que nos enseña que Moshe quería ver ¿qué? Su plenitud. En otras palabras, le estaba pidiendo que le mostrase ¿a quién? Al propio Mashiach. Hebreos 1:3 dice: quien siendo el resplandor de su cabot o su gloria y la imagen misma de su ser. Colosenses 2:9 también dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. El versículo 19 dice: y él respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Yahweh le estaba mostrando a Moshe que la mayor expresión de su esplendor es su bondad, su Hanán, su gracia y su misericordia. Yohanan, hablando de Yeshua, dijo en Yohanan 1:14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su esplendor como del unigénito del Padre,
lleno de la Hanán, de la gracia, y la Emet, la verdad. El versículo 20 dice, y agregó, pero no puede ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. O sea que en la condición humana y caída es imposible ver el rostro de Yahweh. Yahshua nos enseña que los ángeles ven el rostro de nuestro Padre Celestial del Poderoso. Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus malak, sus ángeles en los shamayim, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Usted no se puede pensar, porque le digo que sus ángeles, o sea que cada uno de ustedes tiene un malak, ¿ve? Sus ángeles en los shamayim ven siempre el rostro de mi Padre. Yohanan también nos dice que en la resurrección veremos el rostro de Elohim. Apocalipsis y Galú 22, 3 al 4. Ya no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto, servicio, verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Y también nos dice en Yohanan 1:18, nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendecido sea su Kadosh nombre. Versículos 21 al 23 dice, y Yahweh dijo, mira, hay un lugar cerca de mí, colócate sobre la roca, y cuando pase mi presencia, yo te pondré en la grieta de la roca, y te escudaré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no debe verse. Si Yahweh es espíritu, entonces incorpóreo. Incorpóreo es algo que no tiene un cuerpo. Por lo anterior, entonces debemos entender que lo que le fue mostrado a Moshe correspondía a una manifestación visible del esplendor de Abba. Y dado lo anterior, por eso entendemos ahora cómo Yohanan describe a Yahshua como la manifestación del acabó, o sea, de la gloria del poderoso de Yahweh. Yohanan 1:14 dice, entonces no queda duda, lo que Elohim le mostró a Moshe fue a Yahshua la máxima expresión de su esplendor. Shabbat Shalom, Sof Shabbaton.